un factor de necrosis tumoral que puede tener daño endotelial. Daño endotelial es que pierde obviamente la sensibilidad de las arterias, es decir, la capa interna de las arterias se ve dificultada, y se ve dañada, y con esto tu circulación, por supuesto, se va a ver alterada. Eso te predispone a enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, ataques del miocardio o infartos, como bien llamamos. Lo otro es que la grasa visceral es la responsable directa, entre otras cosas, desde el punto de vista morfológico, del hígado graso o esteatosis hepática. Eso que normalmente medimos a través de pruebas de laboratorio, como son las transaminasas o probablemente el perfil hepático completo de laboratorio, el eco digestivo, probablemente el eco abdominal o inclusive la tomografía. Lo otro es que al ser un estado inflamatorio, una acumulación de grasa corporal que no es obviamente saludable, que no es parte de tu composición corporal, eso puede llevarte a presentar enfermedades crónico-degenerativas, como bien dije, la diabetes, pero también el tema de la hipertensión arterial, de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, etc. Importante resaltar, la liposucción o los tejidos, obviamente, o las cirugías que se realizan de una u otra manera, no eliminan la grasa visceral. Esto es súper importante porque muchísimas personas pueden tener un volumen abdominal con una liposucción o con una cirugía estética, tender a probablemente eliminar este tejido, pero una liposucción no elimina la grasa visceral porque recordemos que está por encima de toda la cavidad y tiene que ver con todo ese depósito, como ustedes ven en la imagen que tiene en el centro. Les decía hace un momento que yo puedo tener un peso normal con una grasa visceral alta, y a eso lo llamamos como obeso de peso normal. Es decir, el hecho de que tú tengas un peso irregular, pero tengas grasa abdominal, puede ser un obeso crónico, obviamente, porque puedes tener patologías o desencadenar problemas metabólicos y funcionales como cualquier obeso, porque funciona como un órgano prácticamente o como un tejido con una actividad hormonal propia, como bien les decía también. Lo otro es que el tener un volumen de grasa abdominal muy por encima de tu capacidad tiende a dificultar la mecánica ventilatoria. Sube el diafragma, no tenemos la capacidad de respirar adecuadamente y, por lo tanto, todo nuestro soporte ventilatorio, toda nuestra capacidad de respirar, así como el volumen a través de la respiración de oxígeno dirigido a nuestros tejidos, se va a ver dificultado solamente con tener un volumen de grasa visceral por encima del límite normal. Hay una fuente de estrógenos en la menopausia porque la grasa visceral, cuando las mujeres están pasando por el estado menopáusico, se convierte en una fuente primaria de estrógenos, y eso puede llevar a las mujeres a un cáncer de mama, o es el indicativo prácticamente de manera directa para desregular tu ciclo hormonal femenino y convertirse esto en un indicador, obviamente, de cáncer de mama, así como, por supuesto, de obesidad. Las personas que tienen grasa visceral alta tienen un 44% más de probabilidades de tener no solamente cáncer, sino también enfermedades cardiovasculares degenerativas. Estas son las consecuencias, y quise arrancar por acá porque muchísimas veces, y lo hemos escuchado en el contexto normal, yo soy delgado, solamente tengo probablemente un abdomen prominente, esto es a causa de las gaseosas, esto es a causa de que no me muevo. Es decir, si eres normal y tienes un peso normal, pero tu grasa visceral medida, y vamos a ver en la segunda lámina que les voy a presentar a continuación cómo podemos medirlo, cómo podemos saberlo. Obviamente, si no lo medimos y no lo sabemos, no podemos establecer cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que pueden llevarnos a tener una grasa visceral alta? Hábitos alimentarios poco saludables, alimentos procesados, consumo de gaseosa, consumo de alcohol en exceso, tener poca actividad física, tener obviamente un sueño de mala calidad, es decir, todos esos hábitos que permiten irrumpir en mi longevidad. Importante saber que en este momento el tener una grasa visceral alta puede ser un indicativo de manera directa de cuántos años te restan de vida. Normalmente nosotros medimos, y lo podemos hacer a través de diferentes métodos. Lo podemos hacer por la circunferencia abdominal, medirte solamente la circunferencia abdominal con una cinta métrica, estas cintas de costuras que usan nuestras abuelas o que hay en todas nuestras casas. En el hombre debe estar por debajo de 102 centímetros y en la mujer debe estar por debajo de 88 centímetros para saber que tu circunferencia abdominal, medida entre las dos crestas ilíacas, es decir, básicamente en tu volumen abdominal, está normal. Si es superior a eso, debes tener normalmente, o quizás debes tener, grasa visceral alta. Lo otro es medirlo por bioimpedancia electromagnética. Nosotros usamos balanzas en consultorio, como ustedes bien saben, que son balanzas que miden el peso por composición corporal y estratifican esa composición corporal. La grasa visceral siempre debe estar en la mujer por debajo del 10% de todo el volumen de grasa del cuerpo, y en el hombre por debajo del 12%. Es otro método para medir esa grasa visceral a través del ultrasonido, es decir,
la ecografía o a través de la tomografía computarizada, que también permite medir esa grasa visceral. Lo otro es medirlo por parámetros de laboratorio, pero recuerden que los parámetros de laboratorio miden funcionalismo hepático, no miden la morfología prácticamente de nuestro hígado, así como de toda la cavidad abdominal. Es solamente en los estudios que se pueden hacer de composición, de estratificación, de composición corporal, que logramos hacerlo. ¿Es reversible? Totalmente. Comiendo saludable, se dice que puedes perder entre el 3 al 6% en alrededor de 1 a 2 meses, con lo cual sabemos que es un tema de muchísima paciencia, donde tomar hábitos, recuperar hábitos, desaparecer todo esto de nuestro estilo de vida, obviamente la grasa visceral va a ir disminuyendo progresivamente. Tener ejercicio regular, más ejercicio de fuerza, más ejercicio de neurotensión. ¿Por qué? Porque los ejercicios cardiovasculares me llevan al déficit calórico, me permiten bajar de peso, pero en este momento, cuando tengo grasa visceral, es importante, más allá de perder peso, es perder grasa corporal. Eso es más importante que, obviamente, tener un peso adecuado. Y lo otro, por supuesto, en algunos de los casos, cuando eso ocurre, cuando no tenemos otra capacidad, porque estamos funcionando mal, porque nuestro hígado está funcionando mal, cuando tenemos algún otro problema metabólico o hormonal, o tenemos una enfermedad predisponente, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial, el apoyo farmacológico con drogas, evidentemente, o con medicinas, básicamente, que pueden ayudarnos a disminuir la grasa visceral. ¿Por qué traje este tema a colación el día de hoy? Con esto cierro, porque definitivamente podemos pensar y bromeamos normalmente, inclusive los pacientes que tenemos en la consulta bromean con que solamente tienen un volumen abdominal prominente, que no son obesos. Y obviamente aquellos que son obesos, esto es lo más peligroso o una de las cosas más severas que ocurre en obesidad. Entonces, importante siempre saber medirlo, saber obviamente catalogarlo para saber que debo cambiar para no poseer ese volumen de grasa abdominal o esa obesidad abdominal de la cual estamos hablando el día de hoy, y por supuesto tener mejor vida. Recuerden que es un